Fascitis plantar. La fascia plantar es una banda ancha y fina de tejido conectivo que soporta el arco plantar. Incluye un componente central grueso con componentes medial y lateral más delgados. Funcionalmente, la fascia plantar proporciona un efecto windlass en la región plantar, la cual ayuda a mantener el arco longitudinal. Se une proximalmente al tubérculo medial del calcáneo, fijado fuertemente a las capas emanadas del sóleo. Distalmente se divide en 5 bandas digitales que se insertan en la base del periósteo de la falange proximal de cada dedo del pie y las cabezas de los metatarsianos. Durante su recorrido plantar envuelve el tendón del hallucis longus y los tendones flexores digitorum brevis. Las fibras de la fascia plantar también se mezclan con la dermis y el ligamento metatarsiano transverso. La fascia plantar se tensa durante la última etapa de soporte de peso a medida que las articulaciones metatarsofalángicas se flexionan dorsalmente. En este momento se aplica una fuerza de tracción en su punto de inserción al calcáneo. A esto es lo que se llama efecto windlass. También juega un papel dinámico durante el ciclo de la marcha, donde se alarga durante la fase de apoyo, almacenando energía potencial durante el proceso. Bloquea la parte media del pie durante el despegue del dedo del pie para proporcionar una estructura rígida para la propulsión. Luego la fascia plantar se contrae pasivamente, convirtiendo la energía potencial previamente almacenada en energía cinética para ayudar a la aceleración. La fascia plantar está compuesta mayormente de fibras de colágeno tipo 1, la mayoría dispuestas en dirección longitudinal con algunas pocas transversas. Existe también fibras de colágeno tipo 3, las cuales están en múltiples direcciones. La fascitis plantar es una condición dolorosa del talón y la planta del pie causada por degeneración e inflamación de la aponeurosis de la fascia plantar desde su origen en el calcáneo. Paradójicamente, para ser una condición tan común, la fisiopatología de la fascitis plantar no es totalmente comprendida aún. Inclusive, el término fascitis plantar no es del todo correcto, debido a que esta es una aponeurosis. Lemont y colaboradores observaron 50 casos de fascitis plantar que habían sido tratados con cirugía de espolón calcáneo, donde no lograron encontrar evidencia histológica de la inflamación, aunque histológicamente encontraron evidencia de una fasciosis más que de inflamación propiamente dicha. Sin embargo, una cosa es la fasciosis, que es la degeneración inducida por apoptosis, y otra es que en todo proceso patológico genera señales, las cuales responden las células inflamatorias y de allí inicia el proceso doloroso. Muchas cosas aún no están claras desde el punto de vista fisiopatológico e inmunohistoquímico, pero debe recordarse que la histología no se obtiene en todos los pacientes con talalgia. La ausencia de inflamación en un subgrupo menor a -1%, muy pequeño, es tratado quirúrgicamente. No puede ser considerado una representación significativa con respecto al gran universo de fascitis plantares. Se ha sugerido una analogía entre la fascitis plantar y el codo de tenista, en donde el microtraumatismo repetitivo en la inserción juega un papel fundamental en el desarrollo de la patología. En ocasiones el dolor no es a nivel del talón, sino en algunas de las bandas de la aponeurosis plantar, ubicándose la sintomatología a nivel del arco plantar. En la noche, durante el descanso, el pie está en flexión plantar y al despertar e iniciar el apoyo, el pie se mueve
en dorsiflexión, ejerciendo fuerzas de tensión sobre el arco plantar. La fascia plantar se contrae ligeramente durante la noche, en el periodo de no carga, y el estiramiento inicial asociado al colocar el pie en el piso temprano en horas de la mañana es el responsable del dolor matutino. En pacientes mayores, la almohadilla grasa plantar muestra una atrofia gradual. Estos cambios pueden acelerarse con inyecciones repetidas de esteroides. La fascitis plantar afecta igualmente a hombres y mujeres, siendo la zona posteromedial del talón la ubicación predominantemente del dolor. Existen múltiples factores de riesgo para padecer fascitis plantar, entre los que se cuentan la obesidad y la dorsiflexión del tobillo disminuida. Factores de riesgo para fascitis plantar. Factores de riesgo para fascitis plantar. Obesidad, disminución de la dorsiflexión del tobillo en población no deportista, contractura de la musculatura de la pantorrilla, actividades de alto impacto, baile, trote, senderismo. Una rama del nervio plantar lateral pasa entre el espolón calcáneo y la superficie profunda del flexor corto de los dedos. Esta estructura también ha sido implicada en la fisiopatología del dolor plantar, donde el dolor puede ser más focal y no empeora con la dorsiflexión pasiva de los dedos del pie. El dolor tiende a ser más difuso. Los estudios paraclínicos son importantes en el diagnóstico y descarte de múltiples patologías. La radiología simple, frecuentemente normales, puede mostrar un espolón plantar que anteriormente era señalado como la principal causa de dolor talar. Hoy en día se sabe que el espolón calcáneo es una consecuencia del proceso degenerativo y no el detonante del proceso. Las radiografías son importantes para saber el estado de las articulaciones y las relaciones entre sí. Resonancia magnética no es un estudio rutinario en pacientes con fascitis plantar, pero en casos crónicos o recidivantes puede ser útil para descartar fracturas por estrés o lesiones ocupantes de espacios. Aquí hay una imagen de resonancia magnética por fascitis plantar crónica, en donde se ve que hay un espolón calcáneo y signos inflamatorios alrededor en la inserción de la fascia plantar. Laboratorios no son rutinarios, útiles en casos donde se sospeche de infección o enfermedades inmunológicas. Electromiografía no es rutinario, sirve para el descarte de patologías compresivas como el atrapamiento del nervio plantar lateral. El tratamiento de la fascitis es principalmente conservador y se logra describir en 3 fases, las cuales van desde las conservadoras sin intervención, pasando por una segunda etapa en la que se realiza intervención mínima, infiltraciones, ondas de choque, hasta llegar a las intervenciones quirúrgicas. Tenemos ABC del tratamiento de la fascitis plantar, nivel A, el tipo es conservador sin tratamiento invasivo. La descripción, pues oral, fisioterapia, programa de estiramiento, modificaciones de las actividades y ortesis. B, conservador con tratamiento de mínima invasión, como lo que son infiltraciones, ondas de choque, toxina botulínica. Y el quirúrgico puede ser la liberación aponeurótica, remoción del espolón, liberación del túnel tarsiano, liberación de la fascia del sóleo. Técnica quirúrgica. Con base en la tabla 2, los pacientes que han agotado los recursos A y B deberán ser sometidos a cirugías, las cuales dependerán
de la severidad de la patología y los hallazgos paraclínicos. Un mínimo de 6 meses se recomienda antes de indicar cirugía. Liberación compleja gastrosólica. Existen múltiples maneras de hacer la incisión en piel dependiendo de qué segmento se pretende abordar. Al final, lo importante es llegar a la fase del gastrocnemius y liberarla en sentido transversal con el fin de elongar el complejo. El objetivo es mejorar la dorsiflexión, indicado en pacientes con espasticidad y probada limitación dorsiflexora. Liberación de la fascia plantar, fallo en el tratamiento de los métodos A y B por lo menos 6 meses. Puede hacerse con incisión mínima medial. Puede hacerse con una incisión mínima medial o plantar en sentido longitudinal. Puede hacerse con una incisión mínima medial o plantar en sentido longitudinal. La fasciotomía es en sentido transversal. Descompresión del túnel del tarso. Cuando existe compresión concomitante del nervio tibial en el túnel tarsiano. Incisión en el sentido del túnel tarsiano y se libera con adecuada exposición de este. Se asocia a fasciotomía plantar. Descompresión del túnel del tarso, cuando existe compresión concomitante del nervio tibial en el túnel tarsiano, incisión en sentido del túnel tarsiano y se libera con adecuada exposición de este. Se asocia a fasciotomía plantar. Muy bien, aquí tenemos el túnel tarsiano. Técnicas de rescate. Generalmente las revisiones de las cirugías para el tratamiento de la fascitis plantar se deben a una incorrecta técnica inicial, en la cual la liberación no se realizó completamente, ya sea de la fascia o de alguna estructura neurológica. Las técnicas de mínima invasión o por incisiones reducidas tienen el gran problema de la visibilidad y poder quedar el trabajo inconcluso. El rescate se debe optar por incisiones meticulosas más amplias con el fin de visualizar adecuadamente y liberar correctamente.